Bueno, vamos entonces a finalizar el curso de Biociencias 1 con este tema que se llama estructura y función de los ácidos nucleicos, que en mi opinión, digamos que para el otro curso yo voy a mover este tema final y lo voy a poner después de el bloque, antes del bloque de proteínas, ¿sí? Normalmente lo dejábamos al final porque lo que esperamos es que tengan un mayor bagaje desde el punto de vista de conocimiento del área, pero yo creo que como hemos venido cambiando el curso, esto ya no es necesario, ¿no? Y básicamente porque lo que van a ver ustedes hoy es muchas cosas de las que ya vieron en algún momento. Entonces, a medida que avancemos se van a dar cuenta. Lo que yo espero, de acuerdo con eso, es que sea muy fácil este tema, más fácil que los temas que vimos, básicamente porque realmente ya tienen una retroalimentación muy buena en el contexto de lo que son los ácidos nucleicos como una biomolécula. Entonces, prosiguiendo en esa idea, una de las cosas que nunca se nos puede olvidar y se la estoy poniendo siempre, es que cuando hablamos de estructura de los ácidos nucleicos, aquí lo vemos como una característica de los seres vivos, ¿sí? Entonces ya sabemos que tenemos en todos los grupos esto, ADN y ARN. Esto siempre va a estar en los dominios de la naturaleza, independiente cuál sea el dominio. En estos dos sí vamos a tener una particularidad, y es que el DNA de estos individuos es un DNA circular, ¿sí? Este DNA es circular. Esto ya nos indica que en estos individuos estamos hablando de un solo cromosoma, un solo cromosoma. Por eso cuando veíamos división celular, en células eucariotas habían algunas particularidades cuando lo comparábamos con las células eucariotas. Básicamente porque aquí tenemos un solo cromosoma. En este caso vamos a tener que este es circular, así como lo vemos, forma circular. Y aquí vamos a ver que el DNA es de forma lineal. Por eso vamos a tener generalmente aquí varios cromosomas, ¿sí? Entonces, este DNA acá es lineal, ¿ok? Lineal. Bien. Aquí estamos hablando que no hay núcleo, eso no, pues ya para nosotros es bien conocido, pero aquí en estos individuos sí tenemos un núcleo y ese material está en el núcleo de forma lineal. Por eso cuando veíamos el ciclo celular, cuando se replica esto, se replica mucho más fácil, ¿no? Entonces tenemos una hebra replicándose y aquí vamos a tener nuevamente DNA circular. ¿Ok? Eso nos va a llevar a varias cosas que son importantes. En el caso de organismos complejos como nosotros, vamos a tener el DNA lineal, eso ya lo tenemos claro, pero vamos a tener algo que se llama diferenciación celular. Entonces recuerden cuando estábamos hablando la clase de ciclo celular en la reproducción sexual. Entonces aquí tenemos el óvulo y el espermatozoide debería estar por aquí, solo que en esta figura se les olvidó. Y esto sí daría esto que lo podemos llamar cigoto. Una vez se da la fecundación, comienza la división celular. Aquí vemos 2 células, 4 células. Esto es en cuestión de horas, minutos y horas en algunos casos, muy rápido. Muchas células, esto se llama
blastómeros. Y aquí va a pasar algo muy interesante en el proceso de formación del individuo. Vamos a encontrar una estructura llamada como blastocito. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que aquí ya llegamos a un punto que lo vamos a conocer como diferenciación celular. Y esa diferenciación celular es lo que me va a llevar a esto, a tener tejido conectivo, tejido adiposo, tener células sanguíneas, células óseas, diferenciación entre esa estructura más fuerte y más suave, por decirlo de una forma muy simple, como el cartílago, los músculos, ligamentos. Entonces, todas estas células tienen el mismo material genético, todas, ¿sí? Todas estas células tienen el mismo material genético, todas son iguales, ¿sí? Todas son iguales. Entonces, siguiendo en este lado, comienza el proceso de diferenciación. Entonces, miren cómo inicialmente, cuando se está formando el embrión, porque aquí ya vamos en una etapa embrionaria, es porque ya comienza a diferenciarse. Aquí aparece cavidad amniótica, corion, disco embrionar. Estos son como los primordios del embrión. Aquí ya vamos a algo más avanzado. Corazón, y podemos llamar esto como tal, como un embrión. Aquí tenemos las extensiones placentarias, ¿bien? ¿Qué es lo que va unido al útero? A medida que pasa el tiempo en el embrión, se van formando otras estructuras. Por ejemplo, aquí podemos hablar del sistema digestivo, saco vitelino, y esto cada vez va tomando más forma, ¿no? Lo mismo aquí aparece ya conducto digestivo, ya tenemos el corazón, unas estructuras llaman alantoides, saco vitelino que siempre va a estar, y el cordón umbilical. Y tenemos, miren, la forma ya del embrión, lo que será un futuro adulto, después de mucho tiempo. Ya habíamos hablado que esto también, esto que está pasando de aquí para acá, es un proceso mitótico, ¿sí? Que sea por mitosis. Bien, mitosis. Entonces, ese crecimiento de nosotros se da por mitosis y la única parte donde se va a dar la meiosis es para producir las células sexuales, como hablamos, óvulo y espermatozoide, que se producen en las gónadas. Bien, entonces aquí vamos a tener esa producción celular por meiosis. Y hay unas células especializadas que van a producir espermatozoides y óvulos dependiendo el ¿ok? Entonces, todas estas células, como les decía, comparten el mismo ADN, aún siendo células que son muy diferentes. Esto apenas es un ejemplo, pero imaginémonos las células nerviosas, con sus ramificaciones complejas y su funcionamiento bien interesante. Todas con el mismo ADN. Pero también hay algo que quiero que tengamos en cuenta. Todas comparten el mismo ADN, o sea que todas tienen los mismos genes. Toda célula debe tener los mismos genes. Entonces, mi pregunta rápida es, ¿por qué algunas células son diferentes? ¿Quién se atreve a responderme o darme una idea? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Por qué algunas células son diferentes? ¿Por qué unas producen unas cosas? ¿Por qué unas tienen otras funciones? A ver, ¿quién le quiere levantar la mano y hacer algún aporte? David, tenías micrófono abierto. Dime. Profe, ¿puede ser por la expresión de sus genes de la célula? ¿Puede ser que no expresa todos sus genes? Así, acláranos un poco más, porque eso suena como bien interesante.
Bueno, se supone que todas las células tienen información completa, por lo tanto, pues podría tener la información para desarrollarse en cada célula, pero como necesita desarrollar una función específica, solo pues desarrolla cierta parte de esos genes. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar lo que está diciendo David? Porque es muy interesante, pero creo que hay un punto que puede ser más aclarado, o sea, para que sea más fácil de entender. ¿Quién puede contribuir con lo que dice David? A ver. A ver, ¿qué creen que pasa ahí? ¿Por qué todos los genes no están activos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque desde que comienza aquí este fenómeno, aquí, esta célula son iguales desde el punto de vista de su material genético. En lo que son diferentes es que tienen proteínas sintetizándose en cada uno de los eventos. Esas sí son diferentes. Entonces, si hablamos de proteínas, acá las proteínas son diferentes, son diferentes, son diferentes, son diferentes. Pueden haber algunas iguales, sí, son diferentes, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tengo mismo material genético y por qué tengo diferentes proteínas? A ver, ¿quién se atreve? Dale, Katherine. Activa la cámara para verte. Katherine, abriste el micrófono y lo cerraste. ¿Qué pasó? Profe, fue sin querer. Ok, pensé que ibas a hacer algún aporte. ¿Alguien? Bueno, están como, hoy amanecieron como tímidos. Hay algo que tenemos que entender. Dale, Duván. Pues te digo porque cada proteína toma como su forma y eso Ajá. le va a dar la función luego en el organismo. Por eso es que se diferencian una de la otra a pesar de que sean con el mismo ADN. Sí, bueno, eso está bien, pero eso es como el proceso final. Pero hay algo que quiero que tengan hoy que aprendan. Tenemos un sistema de regulación genético, ¿ok? Cuando hablo de regulación, significa que mi célula, mi material genético, está dotado de una maquinaria capaz de regular esto en cualquiera que sea sus estados. Lo que quiere decir es que no todos los genes están activos al mismo tiempo. ¿Sí me hago entender eso? ¿Lo entienden? David tiene la mano levantada. Qué pena, profe. Quiero saber si ustedes me entienden cuando estoy explicando que los genes no todos están activos al mismo tiempo. Activo, no activo, ¿cierto? Por ejemplo, los genes que dan la coloración de los ojos en este individuo, aquí están activos, pero aquí están inactivos, a pesar de que ahí están, porque tenemos un sistema de regulación génica que activa estos procesos de acuerdo a su necesidad. Imagínense cuando vimos el ciclo celular, teníamos el ciclo y en cada una de las etapas había un complejo de proteínas activas. ¿Ya? Unas proteínas. Más o menos es así igualito. Hay un proceso que regula cuándo se activa y cuándo se desactiva. ¿Sí me entienden eso, por favor? Es importantísimo, porque esto son las cosas que deben quedar claras hoy. Por favor, pongan un dedo arriba o muévase, ¿no? Digan algo, porque entonces si no están entendiendo, ¿qué puedo hacer yo? Si no dicen tampoco. Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? ¿Quién habló? Natalie. Natalie, ¿qué pasa? Que no te escucho. Habla más duro.
Que si podría volver a repetir. ¿Alguien más está con el problema que tiene Natalie, que no entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Angie tampoco? No, señor. ¿Y por qué cuando yo pregunto no me dice? ¿Daniela sí entendió? Daniela Alejandra Liscano. No, profe. ¿Alguien de los que está aquí entendió? Vamos a ver. Sí, señor. ¿Quién fue? Yo, profe. David, ¿eres capaz de explicarles a ellos lo que yo dije? Lo puedo intentar. A ver. A ver, dale, pero mira qué problema tienes con el micrófono. Vuelve y conéctalo y desconéctalo porque parece que tienes mal contacto. Profe, es un problema ya del computador. No puedo solucionarlo. Bueno, inténtalo a ver entonces. Bueno, se ve que las células del cuerpo no todas son exactamente iguales, todas tienen características, la gran mayoría tiene características únicas, y Ajá. esto se debe principalmente a que los genes en ellas, a pesar de que todas las células somáticas tienen exactamente la misma cantidad de genes, no todos se expresan a la vez. Ok, Esto, párate ahí, un momento. Todo el mundo tiene que tener claro que a pesar de que tenemos los mismos genes en cualquier célula somática, repite lo que dijiste, ahora sí, no todos no, se expresan a la vez. no todos se expresan a la vez. Eso es vital que lo tengamos claro. No todos se expresan a la vez. Y eso lo vemos aquí, miren. Aquí lo estamos viendo. Por eso yo le dije, si aquí tenemos un gen de color de ojos, quiere decir de que en este individuo adulto el gen está activo, se está expresando o se expresó, ¿cierto? Está produciendo unos pigmentos que es lo que nos da la coloración. Aquí están los ojos, los genes de los ojos activos. Angie, Tatiana, No, ¿por qué no? porque, bueno, yo creo que es porque aún no está desarrollado de todo, o sea, la persona como tal no está desarrollada. Muy bien, excelente, porque aquí todavía este individuo no se ha formado, ni siquiera es un embrión, porque el embrión lo tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, lo que nos está mostrando David es que hay un proceso de regulación. Regulación significa ¿qué? ¿Qué significa regulación? Porque si no entienden qué es esa palabra, no van a entender lo que estoy queriendo decir. ¿Qué sería regulación? A ver, chicos, ¿no saben qué es regular? Podría ser controlar un proceso, darle un límite. Ah, bueno, tal vez sea más fácil que lo llamemos controlar, ¿cierto? Lo que pasa es que en un libro lo encuentran como regulación, controlar. Hay un sistema que controla la expresión génica. Miren, acá hay un sistema que controla la expresión génica. Acá hay un sistema que controla la expresión génica, por eso tiene esta función. ¿Bien? En cualquiera. Lo mismo que está pasando aquí, en esta primera etapa. ¿Cómo podemos concluir esto entonces? Para que todos lo entiendan. Vamos a ver quién fue. Catherine, explícame de nuevo lo que hablamos. Lo que dijo David y lo que yo le ayudé a explicar. Pues, ok. Todos tenemos los mismos genes, pero pues no ¿Correcto? todos se forman no de forma, sino se activan de la misma manera, al mismo tiempo. Ese es el punto. No todos están activos al mismo tiempo, o sea que esto depende del tiempo. Muy bien, Catherine. Esto depende del tiempo, ¿cierto? El tiempo sería el momento en que está la célula, el momento en que está el individuo, el momento de la necesidad. Hay un sistema de regulación, hay un sistema de control. ¿Bien? Por eso yo les decía, tenemos el mismo DNA siempre,
activo siempre está, pero los productos, que serían los péptidos o proteínas, no. ¿Ok? Vamos a ver quién más fue que no me dijo que no entendía. Angie. Angie, Tatiana. Señor, Explícanos de nuevo esto, a ver cómo lo comprendiste. pues que todos tienen los mismos genes, pero todos actúan de manera diferente, en un tiempo diferente. Dame un ejemplo. Eh, pues el ejemplo que usted nos da es la coloración de los ojos. Dame otro que no sea el mío. Ah, el color del pelo. El color del cabello puede ser, sí, muy bien. Está bien, sí. Muy bien. ¿Listo? Perfecto. Y entonces, aprovechando eso que dijo Angie, hay genes que van a estar activos siempre. ¡Tatán! Hay genes que se activan, hay genes que se desactivan y vuelven y lo hacen y se desactivan. ¿Quién se atreve a darme un ejemplo de este tipo? A ver, ¿cómo así? ¿Nadie? A ver, levánteme la mano. ¿Quiénes eran los que querían estudiar medicina? Por favor, yo quiero ver aquí. ¿Dónde está la mano levantada? ¿Aquí nadie quería estudiar medicina? David, Meirinivet, Angie, Tatiana, Ketlen. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? No los veo respondiendo. Profe, uno de Bien. esos genes no sería el del crecimiento, o sea, el de la altura. Ah, está bien, ¿cierto? Por ejemplo, si este individuo tiene un periodo que va del proceso embrionario, ¿sí? Que sería el embrión, después del embrión vamos a la etapa de el feto, después que nace tenemos un individuo, un bebé, después tenemos un niño, después un adolescente, después un adulto, ¿cierto? Cuando llega adulto, esos genes se pueden desactivar, pero yo no pregunté eso, yo pregunté cuáles están activos, cuáles se desactivan, cuáles son activos, cuáles se desactivan. Vamos a ver otros los que querían estudiar medicina. Stephanie, ok. Natalia, No, pues la verdad no sé. Juan Felipe, No, profe, no sabría cuáles son. Merlin Dayana, Merlin Dayana, ¿estás? ¿No tiene micrófono? Merlin Dayana. Bueno, parece que no tiene micrófono. Meirin Yvette, Profe, la verdad tampoco sabría decirlo. Dubán, ¿Podría ser válido, por ejemplo, una hormona? Por ejemplo, la testosterona o... excelente, Dubán, excelente. Tenemos un sistema de regulación, el hormonal tiene un sistema de regulación muy interesante. En este caso, algunas son proteínas, también hay que aclarar eso, ¿no, Dubán? No todas son proteínas. Y esto sería un ejemplo de algo que regula y regula. Muy bien. Otro ejemplo, a ver, yo quiero sacarles a ustedes la información, porque imposible que ustedes no estén leyendo nada, solo se conformen con la clase. A ver, ¿quién más? ¿Quién más es capaz? Natalia y Vanessa. Otro ejemplo, Dubán ya dio uno muy bueno, el sistema hormonal, cuando es mediado por proteínas. ¿Cuál otro? Profe, ¿podría ser también el sistema inmunitario? Sistema inmune. Excelente también, Jesús. Claro, porque si estamos constantemente expuestos
patógenos, pues ellos tienen que activarse cuando se necesite y desactivarse cuando no se necesiten. Muy bien, muy Es que yo sí bien. tenía, Dime. es que yo sí tenía pensado decirlo, sino que tenía así como la duda porque no sabía cómo especificarlo muy bien, porque yo iba a decir, por ejemplo, cuando hay cortadas, también cuando actúan las plaquetas para poder, pues, curar el tejido que se rompe, No tengan miedo en decir lo que crean, porque sino si que no no es, tenía la si no lo dicen, ¿cómo especificación. salen de la duda? ¿Quién va a poder imaginarse que están pensando? Entonces uno puede imaginarse que o están haciendo otras cosas o que están totalmente en blanco. Yo no creo que a esta altura del curso estemos a ese nivel. Otro ejemplo más, yo quiero otro ejemplo más. Vamos a ver, dale, Daniela. Bueno, profe, pues no sé si esté bien o no, pero eh, la producción de óvulos de la mujer. Ese está interesante. Inclusive, hay que aclarar que esta producción de óvulos va a estar activa por un tiempo un poquito largo y se va a desactivar también. O sea que cumple también con este ejemplo que estoy pidiendo, pero con un periodo un poquito más largo. Excelente. Otro más, yo quiero otro más. Uno que sea más rápido. Profe, ¿podría ser la adrenalina? ¿La adrenalina qué es? Pues estuve leyendo y es como una hormona que se llama epinefrina. Entonces sería como cuando uno siente las sensaciones, que a veces uno siente adrenalina y otras Eso sensaciones. también, exactamente lo que nos dijo Duan, ¿cierto? Sería esta, si está relacionada con un proceso hormonal regulado por algunos genes. Muy bien, eso es, pero otra más, otra más. Una más, vamos a ver. Emerson Duan. No sé, profe, ya como que mencionaron las que tenía también pensado. Cuando van, Uy, digo, cuando Emerson. van. Miren, esto también es importante. Todos los días nos alimentamos. Nuestro metabolismo está activo, ¿cierto? Porque no podemos pensar que este sistema de regulación es algo, uy, no, pero es que esto demora, no, y es que esto no. No, esto es muy activo en algunos casos. Nosotros estamos todos los días metabolizando, todos los días estamos produciendo proteínas, todos los días estamos degradando proteínas, estamos haciendo una infinidad de procesos que necesitan un sistema de regulación. Y esto pasa porque estamos dotados con esa maquinaria para que eso se active y se desactive. Bien, entonces vamos a avanzar. Por favor, estén atentos, no se distraigan, porque si están en otras cosas, esto que estoy hablando, que no es tan complicado y que ustedes ya lo saben, no lo van a tener claro. Bien, esto también ya lo habíamos hablado. Estamos hablando de lo que sería el lugar donde está la información genética. ¿Dónde está la información genética? Está en el ADN, mírenlo, aquí los tenemos. Este sería nuestro ADN. Está acá en forma de cromosomas. Pero si somos más específicos, vamos a encontrar que ellos se pueden acomodar en los cromosomas. Y si nos vamos a ir más al detalle, vamos a encontrar que acá están esa información en los genes. ¿Bien? O sea, que los genes están a lo largo del material genético. Pero para que cumplamos con el nombre o la definición de gen, tenemos que tener unas premisas. Primero, obviamente, es un segmento de ADN. No podemos ser aquí tan directos como ADN o gen, porque no todo el ADN es gen, y eso ya lo habíamos visto. Un gen es una secuencia lineal organizada de nucleótidos en la molécula de DNA. Cuando hablamos de células de organismos vivos, porque podemos inclusive, hoy quiero que tengan claro que en los virus
que son de DNA o RNA, también tenemos genes. ¿Bien? También hay genes. O sea que ya este término de gen únicamente para seres vivos sería incompleto, porque ya está demostrado que para los virus que no son seres vivos, no cumplen con los requisitos para convertirse en seres vivos, también hay genes. ¿Por qué cumplen con el requisito? Porque un gen es una molécula de ácido nucleico. En este caso ya sabemos que DNA para las células de los dominios o para estas entidades biológicas como los virus, que pueden ser de DNA o RNA. Pero también van a ser segmentos, o sea, va a ser un segmento de DNA o un segmento de RNA. Y debe cumplir otro requisito, debe terminar obligatoriamente en un producto. Inclusive ese producto puede ser un RNA, como lo hemos hablado, RNA mensajero, RNA de transferencia, RNA de activación, etcétera, porque hay muchos RNAs. Hay unos RNAs ya que sintéticos. Y lo que puede pasar también, en la mayoría de los casos, es que vamos a tener al final péptidos. O sea, ese RNA mensajero va a traer las instrucciones para un péptido. O sea, el gen tiene que cumplir con unos requisitos. ¿Bien? No es simplemente marcar una secuencia de DNA y se acabó. No, él tiene que cumplir unos requisitos y hay que tener en cuenta que tenemos otras entidades biológicas que también los tienen. Entonces, quiero que miremos un poquito la historia de cómo se descubrió el DNA, porque esto ha sido uno de los descubrimientos científicos más importantes para la humanidad, porque eso ha ayudado a entender muchas cosas de cómo somos, de cómo son nuestros orígenes y cómo nosotros también podemos combatir con algunas enfermedades. Y entendimos ahora, entendiendo cómo está estructurado el genoma humano, que hay enfermedades de origen genético. Entonces, si nosotros vamos a los inicios del quién descubrió el DNA, pues mucha gente está involucrada. Generalmente se nombra a Friedrich Michner, ¿ya? Entre 1844 y 1895. ¿Qué fue lo que descubrió él? De hecho, no podemos decir que lo descubrió porque el DNA siempre ha estado ahí, pero sí fue el primero en entender. ¿Qué hizo? Aislar el DNA. Eso fue en 1869. ¿Qué quiere decir? Que agarró un tipo de célula y lo que hizo fue separar ese material genético. Bien, lo separó, lo aisló y eso le permitió varias cosas. Uno, describirlo, que era una sustancia blanca, que era una sustancia azucarada, ligeramente ácida y que tenía fosfato. Entonces, aquí ya entendemos cómo está conformado el DNA. Un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. ¿Bien? En ese tiempo se llamó nucleína. ¿Por qué? Porque estaba en el núcleo, esa sustancia. Luego, cuando pues avanzaron más en los conocimientos, se le denominó como ácido nucleico. Eso ayudó mucho. ¿Por qué? De acuerdo a ese primer descubrimiento, se pudo establecer la hipótesis de la hélice de DNA. Ustedes, cuando hablamos de DNA, hablamos de una doble hebra en forma de hélice. ¿Ok? Eso ya se fue aclarando con dos personajes muy importantes en la historia, que es Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Y yo les voy a decir algo. Realmente la persona importante aquí es esta dama. Rosalind Franklin agarró el ADN y hizo un experimento con una fuente de rayos X.
así como los que nos sacan las radiografías. Y lo que hizo fue tomar una foto de esas, como la que ustedes ven en una radiografía, ¿sí? Colocó una muestra de DNA, activó el proceso en la placa fotográfica y ¿qué descubrió? La estructura del DNA. O sea, estas manchitas que ustedes ven aquí es lo que se difracta de los rayos X, pasando a través de esta biomolécula. Entonces, esta dama desafortunadamente murió gracias a este tipo de experimentos. Y este señor, pues que no podemos decir que no era brillante, le dieron el premio Nobel y ni siquiera fue capaz de agradecer y decir que realmente fue Rosalind Franklin la que descubrió esto. Bien. Después aparecen otros tipos muy brillantes, que sus apellidos son Watson y Crick. Aquí están Watson y Crick. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué les dieron el premio Nobel? Ya venía un premio Nobel atrás para Wilkins sobre la doble hélice, la estructura en hélice, ¿no? Pero estos señores recibieron el premio Nobel porque lo que hicieron fue armar esa hélice, descifrar cómo estaba compuesta. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Lo primero, ya saben que es una hélice gracias a la fotografía de Rosalind. Ellos descubrieron que esa doble hélice tenía unos sentidos. ¿Ya? Que estaba formada en doble cadena y que una hebra era complementaria de la otra, pero en un sentido opuesto. O sea, es como si yo estoy frente a un espejo, ¿cierto? Entonces yo veo que hay un doble mío. Pero en el caso del DNA, ese doble mío lo que va a hacer es que va a cambiar su posición. Yo voy a estar de pie y mi doble va a estar de cabezas. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Ok? Además de eso, estos señores lo que descubrieron fue que citosina se apareaba con guanina, timina con adenina. Entonces, ellos pudieron descubrir este tipo de apareamiento. Y gracias a eso, entendieron por qué el DNA era en doble hélice y podía tener esos surcos. O sea, lo que vemos aquí es que él es doble hélice, pero él va cambiando su forma. Sí, se va como enredando. Eso se llama torsión. Muy importantes estos señores. Después de que se conoció eso, para nosotros ya fue muy fácil entender este proceso. Porque ya se sabe que la división celular, el ciclo celular, siendo más técnicos, tiene unos pasos. Y uno de los pasos, antes de que se dé la fase M, es el proceso de replicación. O sea, aquí antes viene la replicación, donde el material ya está listo, replicado para que se pueda dividir y repartir en las células hijas. ¿Bien? Células hijas. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El DNA tiene que sufrir un proceso de acomodamiento, empaquetamiento, para cuando esté ya en su fase M, esto ya esté listo. Ya sabemos que esto es fase M, porque el DNA está en forma de cromosoma grueso, empacotado, acomodado. ¿Bien? Es más, cuando la célula no está en división, vamos a encontrar que el DNA también tiene cierto grado de acomodación, ¿sí? Por eso vamos a encontrar el DNA que no se ve y una parte que se ve un poco más, que sería en el nucleolo. Entonces hay unas proteínas actuando en este proceso, algunas histonas y otras proteínas complementarias. ¿Ok?
Aquí lo vemos. Entonces, en algunos casos, esto se llama nucleosoma. ¿Por qué? Simplemente va enrollando y va acomodando de acuerdo a otro juego de proteínas internas. Por ejemplo, las histonas. Esto es apenas unas histonas, hay muchas. Cuando él está totalmente desenrollado, lo vamos a conocer como cromatina, pero todo esto es DNA. ¿Bien? DNA. Cuando él está acomodado de esta forma, es un DNA en forma cromosomal. Ahora, los ácidos nucleicos. Esto para nosotros no va a ser nuevo. Vamos a entender la estructura y la función. Entonces ya sabemos que está conformado por una base, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato, que lo vemos claramente aquí. Ustedes ya saben reconocer lo que es un azúcar y ya pueden reconocer lo que es una base. Entonces miremos las terminaciones. Extremo 5, extremo 3. El extremo 5 en este lado, o sea, esta hebra iría así. Extremo 5, prima, extremo 3, prima. ¿Por qué? Porque en esta última parte, este nucleótido va a estar con esta señalización en sentido 5'. Y en esta parte de aquí, en la colita de acá, va a estar en este sentido de carbono 3'. ¿Bien? Entonces, si yo lo veo en sentido antiparalelo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que esto va a intercambiar. Lo que vamos a cambiar es la posición. Esto va a dar una vuelta. ¿Bien? Ya, esto ya lo habíamos hablado también, que es un enlace fosfodiéster. Los enlaces fosfodiéster van a estar entre los azúcares de cada nucleótido y pueden variar del sentido 3 al sentido 5, dependiendo de esto. ¿Ok? Entonces, nucleótido, ya sabemos que es un nucleótido cuando está compuesto de una base nitrogenada, que la reconocemos estructuralmente por esto, un azúcar de 5 carbonos, estos son carbonos acá, carbonos, 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 y este grupo fosfato. Bien, eso es un nucleótido. Las bases nitrogenadas las vamos a encontrar de dos tipos, pirimidinas y purinas. Siempre las pirimidinas van a ser las de un solo anillo, ¿ya? Y vamos a encontrar, aquí están los carbonos, va a ir de 1 a 6 carbonos. Para el caso contrario, las purinas siempre van a ser de 2 anillos, 1 y 2. Un anillo de 6 carbonos y otro anillo que va a ir de 5, más pequeño. En este caso, las pirimidinas, uracilo, citosina y timina. Las pirimidinas van a ser las más simples. Las purinas van a ser las más complejas. Vamos a tener adenina y guanina. Bien, aquí está. Entonces, recuerden, las purinas va a ser un anillo de 6 fusionado a uno de 5. Y aquí las pirimidinas va a ser un anillo de 6 solo. Las azúcares de los ácidos nucleicos ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos reconocer. Solo mirándolos, yo ya sé que esto es un azúcar. Solo cuento los carbonos para ver qué tipo de azúcar es. Bien, aquí voy a ver algo importante. Que yo tengo una ribosa. Y aquí yo tengo una desoxirribosa. En este caso, utiliza el ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo lo reconozco? Miremos aquí y miremos acá. Esta es ribosa y esta es desoxirribosa. Estructuralmente lo reconozco por este OH. ¿Ok? Los grupos fosfatos también lo habíamos hablado. Podemos encontrar, dependiendo la estructura del ácido nucleico, en varias formas. De 1, de 2 o de 3. Clásicamente los conocemos en forma de ADP o en forma de ATP. Solo que ya habíamos hablado que los ácidos nucleicos, en este caso el ATP, nos proporcionan energía.
cuando esto se hidroliza. Y cuando se hidroliza, esto se transforma en esto. Puede ser también que esto se hidrolice de nuevo para que se transforme en esto. ¿Bien? Pero si estamos hablando solo de ácidos nucleicos que componen nuestro material genético, vamos a encontrar solo de uno, miren, un grupo fosfato. ¿Bien? Un grupo fosfato. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de estas estructuras son las precursoras de los ácidos nucleicos. ¿Ok? Ya sabemos las funciones de los ácidos nucleicos, hay muchas, no solo dar la estructura de nuestro ADN, sino podemos tener aquí la función energética, mol ATP, la función de enzima, igual a esta también una función enzimática. Entonces, muchas funciones, no lo vamos a hablar porque ya lo vimos. Estructura de los ácidos nucleicos. Aquí hay que tener claro que los ácidos nucleicos están unidos por enlaces covalentes. Mírenlo acá. Este nucleótido está unido a este, por enlaces covalentes. Eso es importante, porque quiere decir de que necesito mucha energía para que esto se fragmente en cualquiera de sus lugares. Esto me dice que los ácidos nucleicos de nuestro material genético son muy estables, ¿ya? Para que eso se fragmente deben ocurrir eventos muy especiales en el proceso de replicación que lo veremos. Por otro lado, vamos a ver lo siguiente. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, muy fáciles de reconocer. El primero se llama ADN. ¿Cómo lo reconozco? Pues porque tengo dos cadenas comparado con el ARN, que es de una sola cadena. Voy a cambiar este colorcito. Y yo voy a tener el apareamiento entre las bases. Timina se aparea con adenina, guanina con citosina, y eso se puede repetir. Pero en el apareamiento, aquí entre las bases, yo tengo un tipo de interacción por puente de hidrógeno. Que como nosotros ya vimos eso anteriormente en nuestras clases pasadas, los puentes de hidrógeno son interacciones débiles. Pero al ser muchas, estas acá generan un efecto aditivo de cohesión que le da estabilidad. Y eso es bueno porque mantiene la estabilidad del ADN. ¿Qué es lo que cambia en el ADN? En el ADN tenemos timina. En el ARN tenemos uracilo. ¿Cómo yo reconozco que es ADN o ARN? Por su estructura y por el tipo de base que lo conforma. Cuando hablo de polinucleótidos, estamos hablando ya de esto polimerizado. Estos son polímeros, estructuras en cadena, lineales, cualquiera de los dos. Esta se complementa con su otra copia. Esta se puede autocomplementar aquí mismo, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? El apareamiento, citosina, guanina, adenina, timina. Y esta torsión se está dando por esto que está pasando aquí. Aquí yo tengo los puentes de hidrógeno, interacciones puente de hidrógeno. Aquí yo tengo una interacción puente de hidrógeno de dos áreas y aquí una que tengo de 3 áreas. O sea, dependiendo de lo que yo tenga aquí, eso me va conformando estas torsiones. ¿Cierto? Si yo tengo muchas de esta forma, pues él va a ser más, va a guardar una forma similar. Pero si se mete una de 3, eso va a cambiarle un poco la forma. ¿Bien? Estos puentes de hidrógeno le dan mucha estabilidad, independientemente que sean interacciones débiles. Toda esta parte de acá es covalente, fuerte, muy difícil de romper por cualquiera de sus lugares. Tienen que actuar fuerzas especiales, necesitan mucha energía, pero eso también se puede dañar. Bien, la célula está dotada para hacer esos quiebres. El ARN, mírenlo, como es él, se puede autocomplementar. Esto es una sola hebra
hay áreas en las cuales se complementa. Bien, esto no cambia en nada. Lo único que cambia es que tenemos esta base que es uracilo. Podemos decir que la estructura primaria en los ácidos nucleicos es cómo está conformado, ¿sí? O sea, el tipo de bases. Una estructura secundaria es cuando él ya está funcional. Algo parecido a las proteínas también, ¿no? Ahora vamos a esta parte. ¿Listo? Ya hicimos como un recorderis de lo que es la estructura de los ácidos nucleicos. Ahora vamos a ver cómo funcionan ellos como herramienta de información genética, que es lo que tenemos aquí. Vamos a hablar del proceso de replicación, proceso de reparación y recombinación. ¿Sí? En este caso, vamos a ver cómo el DNA se va a transcribir o va a hacer un proceso de transcripción en una molécula de RNA. O sea, vamos a obtener una copia de RNA a partir de un molde que es DNA. Y de aquí, ese RNA va a hacer una síntesis a otra molécula de naturaleza diferente. Aquí, estos son ácidos nucleicos. Y aquí yo ya tengo otra estructura que se llaman aminoácidos. Aminoácidos. Que cuando están polimerizados, voy a tener proteínas. Yo preferiría que le llamáramos péptidos por ahora para entender el proceso. Esto es la forma como se transmite la información genética de DNA a proteína. Oh, pero recordemos que los genes también pueden hacer esto, de DNA a diferentes tipos de RNA. Y aquí puede parar el proceso, ¿sí? Dependiendo qué es lo que necesite el sistema. O sea que tenemos moléculas, los genes deben codificarme para o RNAs o para péptidos. Angie, dime. Profe, es que ahí como que me confundí en la última partecita. O sea, ¿el DNA puede saltar directamente a proteínas o primero tiene que ser RNA para hacer proteínas? ¿En dónde salta directo a proteínas? Acá, muéstrame. Pues es que la última flechita que hizo del DNA a la proteína, como No, que... pero espérate. Aquí no dije que hay un salto, aquí dije otra cosa diferente. Bueno, que puede... Sí, de pronto no lo dije. Esto no va a haber un salto. Aquí, de aquí, acá no hay un salto, ¿ok? Ojo, voy a corregir si yo lo dije mal porque puede ser que lo haya dicho mal. No está pasando de esta forma. Esto pudiera pasar de esta forma únicamente y tampoco es que sea así si esto es un virus. Pero no nos vamos a meter por ahora con acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a borrar esta historia aquí. ¿Ok? Y así vamos a encontrar el ciclo más clarito. Tatán, primero aquí, y esa información va a traducirse acá. ¿Ok? Ahora, puede ser que ella pare aquí. Yo creo que aquí fue donde estuvo mi error. Puede ser que ella pare aquí, ¿cierto? O sea, ese DNA llegó solo acá. Y yo cometí el error pasándolo de aquí, dando a entender de que el proceso se saltaba. No. O él para acá o él sigue de aquí para acá. Yo creo que ahora sí lo dije bien, ¿cierto? Señor, gracias. Bueno, muy bien. Gracias por la intervención. Bien, esto es muy importante porque si ustedes de pronto se confunden, mejor lo digan y yo lo aclaro. ¿Ok? Bien. Esta es la forma como se transmite la información genética. Ahora, chicos, ¿qué puede pasar aquí? Porque esto es importantísimo. Vamos con el proceso de regulación. Resulta que después de que esto, vamos a tener proteínas especiales que pueden regular acá. Ahora sí, pueden regular esto. O pueden también regular acá esto. Bien, esto puede pasar. Eso pasa. ¿Cómo se regula? Porque hay un sistema aquí
que activa el proceso. ¿Quién activa el proceso? Los reguladores. Esos reguladores pueden ser proteínas, pueden ser también otro tipo de moléculas, ¿sí? Hay unos represores, inclusive, mucho más común en bacterias. Entonces, los reguladores pueden tener diferente naturaleza proteínica o pueden ser otro tipo de moléculas. Esto lo hacen desde los seres humanos hasta las bacterias, o sea, todos los dominios. ¿Bien? Ahora, esto nos va a resumir de alguna forma lo que estoy mostrando. Tenemos el modelo celular eucariota y nuestro modelo procariota. Aquí tenemos claramente un núcleo, o sea que acá hay unos procesos que se hacen en el núcleo, miren. DNA, RNA, la maduración de ese RNA, porque también eso ocurre. Recuerden que teníamos, yo les había hablado que el DNA, el gen tiene unas áreas de activación, unas áreas de codificación. Los exones son los que codifican, los intrones son áreas espaciadoras. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que está en azul fuerte son los exones y estos son los intrones. ¿Qué es lo que pasa al final? Que los intrones se van a eliminar por el proceso de maduración. Se llama proceso de maduración por corte y empalme. Al final, ¿qué es lo que me queda a mí? La secuencia de información solo de los exones. Pero ese proceso es el que va afuera. ¿Sí ven? Mire que él sale del núcleo. Va a ir a los ribosomas. Ribosomas donde estén o en el retículo endoplasmático o en el citosol. Y aquí se va a formar el proceso de traducción a proteína. En el caso de procariotas no hay núcleo. Tampoco hay el proceso de maduración. En inglés es splicing, empalme. Entonces, aquí va directo. O sea que aquí yo tengo regiones codificadoras. No tengo intrones. Puede ser que tenga sistemas de regulación. Los sistemas de regulación pueden estar acoplados aquí y pueden tener un sistema que se llaman operones. Entonces, la unión de estos dos me activa el proceso y ahí se expresa el gen. Bien, o sea, llega aquí. Y puede llegar un represor, o sea, alguien que desactiva, o sea, hace que esto se disocie y ahí para la producción del producto. Bien, entonces vamos a volver a la historia un poquito, o sea, vamos de nuevo a historia. Hoy nosotros sabemos cómo es el DNA, pero antes no se tenía claro cómo era el modelo de replicación del DNA. Aquí hay varios modelos, ¿sí? El primero es el modelo de replicación semiconservativa, que es lo que me muestra aquí, que yo tengo un DNA original y yo tengo unos, llamémoslo por así, unos DNAs hijos, pero no está bien, ¿no? Pero son los DNAs que van a ir en cada célula hija, eso sí está bien. ¿Qué es lo que me muestra aquí? Que cada una de estas hebras va a ayudar a que se sintetice una nueva. Miren la rojita. ¿Sí ven? Esta nueva se sintetiza a partir de la otra. Eso se llama replicación semiconservativa. Tenemos un DNA de alguna forma llamándolo viejo o molde y un DNA nuevo o sintetizado. Este es otro modelo que se creía que existía aquí. Tenemos un DNA nuevo y un DNA viejo. O sea, cada célula estaría dotada de un DNA molde y uno nuevo, sintetizado. O tenemos este modelo que es dispersivo. Cada célula hija tendría su DNA, pero como intercalado. ¿Sí ven? Está intercalado. Hoy tenemos claro que es esto. Nuestro proceso de replicación en la fase R, o que habíamos dicho que también en la fase S, es donde está ocurriendo esto, para que al final esta célula pueda tener ese material de esta forma. Bien, este es el modelo correcto,
modelo de replicación semiconservativo. Por favor, vamos a ver este video y me van a decir si ustedes lo logran escuchar. A ver. ¿Escuchan? Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a ponerle atención porque está en español, o sea que aquí no voy a hacer yo tras esto interpretación. Ok, vamos a ver. Buen día a todos. Les doy la bienvenida, alumnos de Biología de Introducción a las Ciencias Médicas de la UNE. Soy John Aso, pero soy más conocido como el Dr. Aso. En la clase de hoy, haremos un repaso de los hechos históricos que nos permitieron conocer, más detalladamente, el ADN, y lo más importante. Veremos, a través de videos, cómo se lleva a cabo la replicación del ADN. Primero, de manera esquemática, y luego, gracias a la tecnología, podremos ver este proceso, a nivel macromolecular. En febrero de 1953, Rosalind Franklin logró fotografiar la molécula del ADN y descubrir la estructura de nuestra composición genética. Pero otros dos químicos, James Watson y Francis Crick, estaban a punto de descubrir lo que Franklin no solo sabía, sino que también había observado. Franklin murió en 1957, a causa de un cáncer de ovario, probablemente por su trabajo con rayos X. Y sin ser reconocida por sus logros. En 1962, 4 años después de su muerte, y durante la entrega de los premios Nobel a la medicina, el nombre de Franklin brilló por su ausencia. Curiosamente, su trabajo fue decisivo en el descubrimiento del ADN. La replicación comienza con la apertura de las dobles hélices de ADN por una enzima denominada helicasa usando ATP. Esto es necesario para que ambas cadenas sean utilizadas como molde de la síntesis. Las SSBP, proteínas de unión de la cadena simple de ADN, evitan que las mismas se vuelvan a enrollar. En la cadena molde de dirección 3'-5', la ADN polimerasa puede agregar nucleótidos en dirección 5'-3' sin inconvenientes. Sin embargo, la hebra molde de dirección 5'-3' no puede replicarse en forma continua. Por eso se la llama retardada. Esto es porque la polimerasa sintetiza en sentido contrario, 5'-3'. Es necesario que se abra la horquilla para comenzar a replicarse a partir de los primers que sintetiza una primasa. A partir de ellos, la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN denominados de Okazaki, hasta encontrarse con el primer de ARN siguiente. Luego, la ADN polimerasa 1 remueve el primer de ARN y agrega ADN en su reemplazo. El eje de azúcar fosfato es luego sellado por la ligasa. Para concluir, se muestra toda la horquilla de replicación a modo de síntesis. Durante la replicación del ADN, ambas hebras de la doble hélice sirven de molde para la formación de nuevas moléculas de ADN. Las cadenas se copian por segmentos, que se denominan horquilla de replicación. Esta es una estructura en forma de I, con la cual un complejo multienzimático sintetiza las nuevas cadenas de ADN. Aquí, el ADN que va a ser replicado ingresa por la izquierda. Una hebra hija está emergiendo hacia arriba de la imagen. Y la otra, hacia abajo. El primer paso de la replicación es la separación de las dos hebras por una enzima, llamada helicasa. Esta desenrolla el ADN a una velocidad aproximada de 10.000 veces por minuto, en el caso de las bacterias. Las cadenas simples se llaman 3' y 5', según la dirección en la cual se unen los nucleótidos. La cadena 3' se denomina cadena líder. Esta es utilizada por la ADN polimerasa como un molde continuo para sintetizar la primer cadena hija.
La otra mitad de la doble cadena de ADN se denomina retardada. Y tiene la orientación opuesta. Por lo tanto, requiere un mecanismo de copia más complejo. A medida que emerge de la helicasa, la cadena retardada se separa en regiones llamadas fragmentos de Okazaki. Estos son luego presentados a una segunda enzima de ADN polimerasa, en la orientación 5', 3'. Estas regiones pueden ser replicadas adecuadamente en sentido inverso. Cuando se completa la replicación, se libera el segmento terminado, y se trabaja sobre el siguiente. Aunque este mecanismo puede parecer complicado, se han omitido detalles del mismo, para evitar mayor confusión. Las cadenas simples expuestas, son cubiertas por proteínas que se fijan a ellas. Y en algunos sistemas, existen múltiples fragmentos de Okazaki. La realidad molecular, es muy distinta de las imágenes que suelen verse. De una doble hélice que se separa, fácilmente, en dos copias de ADN. Bien. Espero que os haya gustado esta mini conferencia, tanto como a mí. Ojalá volvamos a vernos. Os deseo que todos aprobéis introducción, y podáis ser excelentes médicos, como yo, el día de mañana. Muchas gracias. Y hasta luego. Muy bien. Entonces, vamos a ir, en ese video pues había un resumen de lo que hablamos y una explicación didáctica de cómo se replica el material genético. Entonces, aquí vamos a verlo de nuevo, ¿no? Entonces, miren lo que está pasando aquí. Yo tengo una hebra. Esto siempre va a ser en este sentido, 5 o 3, ¿no? Y miren lo que está pasando aquí. Yo tengo 1 y 2, ¿ok? O sea, al final del proceso, esto es replicación del ADN. En la replicación yo voy a tener los productos 1 y 2 si todo está bien, a partir de este molde. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Van a actuar unas enzimas importantes. Por ejemplo, una enzima es la topoisomerasa. Como el DNA está súper enrollado, bien acomodado para que esté en la célula, lo que hace la topoisomerasa es cortar estos esqueletos azúcar-fosfato que son, están unidos mediante enlace covalente. O sea, estas enzimas sí tienen la capacidad de cortar. Corta para que se desenrolle y ayude el proceso, ¿no? Es como si hay un nudo, lo que hace esta enzima es corte y arregle, pero esto es quirúrgico, esto es preciso, ¿no? Muy bien hecho. Si esto sale mal, pues imagínense cortando y haciéndolo mal. ¿Bien? Entonces tenemos aquí una primera enzima, topoisomerasa. Aquí vamos a ver también que el sentido de la replicación va así, hacia allá, como nos muestra la flechita. O sea, esta maquinaria que tengo aquí se llama maquinaria de la replicación. Son muchas enzimas que están actuando en este proceso. Entonces, aquí comenzamos a ver otro tipo de proteínas. Aquí tengo las helicasas. Las helicasas van en este sentido, rompiendo los enlaces, los puentes de hidrógeno entre las hebras. Bien. Tengo aquí otras proteínas que son estas verdecitas. Se llaman proteínas de unión a la cadena simple. Por los dos lados. ¿Las ven? Por los dos lados están las proteínas de unión. ¿Qué hacen esas proteínas de unión? Esas proteínas de unión mantienen abierta la hélice. O sea, miren que aquí la que era una doble hélice, aquí se abrió. O sea, cada una de sus hebras queda expuesta. ¿Por qué va a quedar expuesta? Porque es necesario que ella quede expuesta. Entonces está la helicasa y aquí hay otra proteína que se llama una primasa. La primasa está unida acá. Y lo que va a hacer es que va a ser el precursor de un cebador de ARN. Ese cebador de ARN lo que nos va a ayudar, lo que va a ayudar al proceso de replicación
es a que se active el proceso. Ese cebador va en los dos lugares. Mírenlo, aquí está. ¿Sí? En los dos lugares. O sea, el cebador es algo que activa el proceso, que inicia el proceso. ¿Sí? Y él va a estar ahí y va a hacer que el proceso se active. Y después él debe desaparecer también. ¿Sí? Entonces va un momento donde él desaparece del proceso. Miren que aquí ya no lo vemos. Aquí ya desapareció el cebador. Aquí ya desapareció el cebador. Entonces, lo que está pasando acá en esta hebra es que a medida que está expuesta se va sintetizando la nueva. Miren que la nueva es la que está en azul. Por este lado. Y por este lado, la nueva está en la que está en marroncito. ¿Por qué aquí está en marroncito? Porque aquí yo voy a hablar de una hebra tardía y aquí una hebra adelantada o conductora. Esta hebra de aquí no tiene problemas, se estabiliza el cebador. Hay unas proteínas deslizantes de enganche, hay una polimerasa, una DNA polimerasa, que como su nombre lo dice, va a ayudar a polimerizar, o sea, aquí se van adicionando nucleótidos. Y esos nucleótidos se adicionan de esta forma, sin problema. Pero aquí vamos a ver una hebra retrasada, porque como esta hebra va en un sentido, recuerden, y la otra va en otro sentido, el proceso se invierte un poco. Y aquí cada vez se tiene que establecer el cebador varias veces se establece el cebador. Y además, una vez que se establece, vuelve e inicia el proceso. ¿Sí ven? Esto se va a repetir. Y aquí se van a quedar unos fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki, que los vamos a ver ahorita más adelante. Bien. Como el proceso se activa nuevamente y debe el cebador volverse a activar, pues vamos a tener aquí cortes. Y aquí aparece una proteína especial, una ligasa. La ligasa va a unir esos cortes. También vamos a tener una ligasa aquí cuando el cebador se va. Vuelve y liga. ¿Bien? Y una vez que la ligasa activa, ya vamos a tener las dos hebras igualitas sin ningún problema. Vamos más adelante para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Resumen de esto, tengo una maquinaria de replicación que ustedes la van a tener que consultar todas las enzimas que actúan en este proceso, todas las que están acá y las que yo no he nombrado porque dependiendo del organismo esto puede cambiar, ¿bien? Pero vamos a ir viendo, entonces vamos a verlo aquí más fácil, este es un proceso más resumido. Recuerden que el cebador se activa, vamos a hablar del inicio nuevamente. Ya tengo claro que yo tengo una helicasa, que tengo unas proteínas de unión y tengo el cebador, pero ese cebador es un cebador de RNA. ¿Qué quiere decir? De que es una molécula que no es de naturaleza proteica, sino que es un RNA, simplemente. Mírenlo, aquí está. Como es un RNA, él se va a parear con su complemento. ¿Bien? Él se aparea con su complemento. El proceso se inicia la replicación aquí. ¿Ya? Lo mismo va a pasar aquí. Esta es la hebra continua, en este sentido. 3, 5, ¿ok? Por favor, esto no se les olvide. 3, 5. Miren que aquí el sentido tiene que ir 3, 5, pero recuerden que esta es la hebra discontinua, la del otro lado. ¿Bien? Esto no se les puede olvidar. Porque aquí en esta otra hebra también tiene que activarse el cebador. Mira, aquí también se activa un cebador. O sea, en las dos hebras se activa el cebador. Bien, hasta aquí inicia el proceso, ¿no? Luego de que se activa el cebador, aparece una DNA polimerasa. Como su nombre lo dice, lo que va a hacer es polimerizar. Va a sintetizar una cadena complementaria. Si lo quieren entender de otra forma, va a producir otra cadena complementaria. Ella siempre va a actuar en sentido 5-3, por favor. En sentido 5-3. Bien, miren lo que está pasando aquí. Recuerden que esta era 3.
Miren, aquí se mantiene. Pero como yo aquí, como está pasando aquí, se va a sintetizar la nueva hebra, pues como es el complemento de la otra, o sea, la nueva va a ir en sentido 5-3. Miren, 5-3. Siempre. Entonces, a medida que avanza la DNA polimerasa, cada cosita de estas que ven ustedes azules aquí son nucleótidos. Nucleótidos que se están apareando con su complemento. O sea, si aquí es citosina, se va a aparear con guanina. O sea, el molde de nucleótidos se va a aparear con los nucleótidos que estén disponibles en este momento en el sistema libres. Y esto va en este sentido, hasta que termine en la hebra continua. Ahora, en la hebra discontinua, este concepto de fragmento Okazaki lo tenemos que entender. Aquí tenemos un problema que la célula tiene como corregir. Recuerden que en la otra hebra también se activa la RNA primasa, el cebador. Mírenlo, aquí está. ¿Cierto? Como estaba en sentido 5-3, miren, ¿por qué va en este sentido 5-3? Porque esta hebra es la 5'. O sea que el proceso de replicación de ella va en esta dirección, como está aquí, va en esta dirección. Esto nos genera un problema que no lo tiene la de acá arriba, que va en esta dirección. ¿Qué quiere decir? De que cada vez que abre la helicasa, rompe los puentes de hidrógeno, se tiene que establecer un cebador, como está pasando aquí. ¿Cierto? Entonces va abriendo y se establece otro cebador. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Que la DNA polimerasa me va a sintetizar por fragmentos. O sea, cada vez que abrió, me sintetiza el fragmento que abrió. Abre y sintetiza, abre y sintetiza. O sea que me voy a encontrar, en algunos momentos la DNA polimerasa se va a encontrar con el cebador. O sea que aquí va a parar. ¿Sí? Entonces esto va a ser algo como así. Y el cebador lo va a poner en rojito. Pues esto no puede pasar, ¿no? Entonces después viene otra enzima que va a limpiar el cebador y va a arreglar esto. ¿Sí? Lo va a arreglar y me va a quedar la hebra perfectamente sintetizada. Se van a actuar, va a eliminar el cebador. Estos cortes que quedaron los van a unir por medio de una ligasa. Nuevamente aparece una DNA polimerasa y va a colocar los nucleótidos que faltan y me queda la hebra perfectica. Lo que está pasando es simplemente esto. Base con base es lo que se está uniendo aquí en cada uno de estos áreas, ¿sí? Esto que está aquí son las bases, con su complemento. Esta es la replicación del DNA. Cadena molde, cadena nueva. Esto es lo que tenemos aquí. Cada uno se va a unir de acuerdo al extremo que corresponde, ¿no? Entonces tenemos la DNA polimerasa 3, la que va a agregar el deoxirribonucleótido que corresponde, ¿bien? En el sentido de crecimiento, en el lugar que da. Aquí tengo la DNA polimerasa. Miren, la DNA polimerasa es una proteína que tiene forma de mano o palma. Una vez que está abierto el proceso, ella tiene, como tiene esa formita de mano, lo que hace es tener como un sistema de cierre. Va, sintetiza y va cerrando, va, sintetiza y va cerrando. El cebador está todavía aquí, pero él debe ser eliminado, ¿no? Va a ser eliminado por otra DNA polimerasa. Si lo quiero ver de esta forma, molecular, ¿no? Vista desde dos extremos. Y vista de un extremo lateral. ¿Bien? Que es la forma así. El modelo de replicación anteriormente era un poco confuso, ¿no? Pero aquí yo quiero que tengamos lo siguiente claro. Yo tengo las cadenas de DNA parentales, ¿cierto? Tengo el origen de la replicación, que toda célula está dotada de esto.
Y tengo el complejo de replicación, que es lo que hablamos ahorita, que son toda la maquinaria de la replicación. Bien, la célula está dotada de eso. Tenemos unas regiones de terminación también. Aquí no está marcada, pero hay una región de terminación que se llama TER. Aquí vamos a ver dos modelos. El primer modelo es que los complejos de replicación se separan a medida que el DNA se replica en dos direcciones. Complejo 1, complejo 2. Entre otras cosas, el DNA es muy grande. O sea que no existe un solo complejo de replicación, sino que se activan varios complejos de replicación. O sea, tengo varios lugares donde está pasando eso. Este es el modelo. El complejo se mueve a través del DNA, perdón. El complejo de replicación se mueve a través del DNA o el DNA se mueve a través de eso. Entonces, como les decía, hasta hace un tiempo se pensó que el complejo de replicación se movía, pero no, las evidencias muestran que es el DNA que se mueve a través del complejo, como lo vemos aquí. ¿Ya? Los complejos están activos y el DNA se replica, o sea, él se va a mover a través de ese sistema. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Profe, tengo una pregunta. En el caso de la hebra retardada, cuando la polimerasa sintetiza pues, los nucleótidos, los sintetiza desde el sentido 5'3', ¿no? La retardada. Vamos a verla aquí, ¿no? Esta es la retardada, ¿ok? Veámoslo, veamos la respuesta aquí. ¿Cómo va la polimerasa aquí? Sentido 3', 5'. 5'3". Mírala. 5'3". Recuerda que la hebra de aquí, la retardada, en este caso es 5. Y esta, la nueva, tiene que invertirse, ¿cierto? Porque si no se invirtiera, entonces tendríamos las dos hebras en 5, 5. En el mismo sentido, y eso no se puede. ¿Sí? Mira que aquí pasa lo mismo, sentido 5-3. Siempre va a ser sentido 5-3, ¿ok? Tanto en la cadena adelantada como en la cadena atrasada. ¿Listo? Muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por aquí? Profe, y digamos la enzima topoisomerasa, ella hace el corte donde, o sea, donde se esté moviendo el ADN en el complejo. La topoisomerasa. Vamos a borrar aquí. Mira que la topoisomerasa, la función de la topoisomerasa es romper para que esto que estaba en esta forma sea más fácil de que quede en esta forma, ¿cierto? Ella rompe y hay una ligasa que vuelve y une esos pedazos que ella rompió. Simplemente la función de ella es desenredar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok, por favor, me responden porque si no yo no sé si me entendieron. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, y en el caso de la proteína cebadora que actúa en la cadena 5', Esto, Dubán, recuerda que no es una proteína, mira. Ojo con eso. ¿Sí ves? El cebador es una molécula de RNA. ¿Bien? ¿De acuerdo? sí, señor. O sea, esto es importante, ¿no? Miren que esto es una molécula de la misma naturaleza, o sea, otro ácido nucleico. Y los dos, tanto en la adelantada como en la atrasada, es la misma naturaleza, ¿ok? Listo. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda por ahí? Ok, entonces vamos adelante. Ahora, vamos aquí. Imagínense ustedes que este es el DNA, ¿cierto? Y el DNA puede ser muy largo, esto es muy grande.
¿sí? Diferente de la replicación en células procariotas donde el DNA es circular, recuerden que es así. De un área de origen y un área, voy a utilizar otra. En la circular tiene un área de origen y un área de replicación. En el DNA lineal hay varios lugares. ¿Ya? Varios lugares donde se da el proceso. Esto simplemente para que sea más rápido. Esa máquina se establece. Pero vamos a encontrar un problema aquí, chicos. En las puntas. O en los extremos. Entonces vamos a hablar de telómeros y de una enzima llamada telomerasa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, cuando llegamos acá, a estos extremos genera un problema grave y este video lo va a explicar muy bien. ¿Qué es diferente aquí? Porque aquí se pueden establecer los cebadores sin problema, pero aquí, ¿cómo se establece un cebador acá en este? Exactamente en la hebra retrasada es donde vamos a ver este lío. Entonces, vamos a ver este video que nos va a ayudar a entender lo que yo le estoy diciendo de una mejor forma. Bien, entonces vamos aquí, por aquí. Yo jamás pienso en la muerte. La tengo bien planeada, borracho, tumbado en asfalto, un golpe, fractura de cráneo y fin. Yo sí, pienso en la muerte. Sirve de muy poco. Bueno, entonces, como ustedes pudieron ver en el video, tenemos un grave problema en la hebra retrasada. El problema básicamente es porque el cebador no se puede establecer. En la hebra continua, el cebador se estableció acá y ya fue en su sentido de replicación. Pero en la otra, recuerden que el cebador se activa varias veces, que me da el fragmento de Okazaki, pero el problema se da en los extremos. Porque después de que pase la polimerasa y la ligasa, ya la hebra queda aquí, pero y aquí me va a quedar un problema en el extremo, porque me va a quedar el hueco del cebador. Recuerden que el cebador se va a eliminar. ¿Sí? Entonces, este problema se soluciona con la telomerasa. Recuerden que el extremo de cada hebra se llama los telómeros. Entonces, la telomerasa básicamente lo que va a hacer es alargar esa secuencia, emparejarla para que se pueda establecer el cebador, que es lo que está pasando aquí. Miren, aquí se alargó. Una vez que se puede alargar con esta secuencia temporaria,
La DNA polimerasa va a complementar el pedacito que estaba faltando. Después esto se elimina y el pedazo queda listo. Esa es la replicación en los extremos. Bien. Porque, como dice aquí, en el extremo de la molécula de DNA no hay lugar para establecer el cebador o la primasa necesario para comenzar el fragmento de Okazaki. Y con la telomerasa se soluciona ese problema. Bien. Bien, eso por un lado. Vamos aquí también a otra parte muy importante. Cuando hablábamos de la replicación del material genético en el ciclo celular, yo les decía que también había unos puntos de control. Digamos que tenemos un sistema de corrección de varios tipos. Los vamos a ver cada uno. O sea, esto ya me dice que en el proceso de replicación ocurren errores. Y es normal porque esos errores son lo que nosotros hoy conocemos como las mutaciones, o sea, los cambios en los nucleótidos en el DNA. El primero se llama corrección de prueba o errores del DNA. ¿Qué tenemos aquí? Miren la DNA polimerasa sintetizando y durante ese proceso de replicación se puede agregar una base incorrecta. Esta base amarillita es incorrecta. ¿Sí? O sea, la DNA polimerasa agregó la base que no tenía que ir ahí, o sea, apareó la que no era. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Acá hay unas proteínas en el complejo de replicación que excinden. Esto es como una forma de cortar de forma quirúrgica. Inmediatamente la base, ¿sí? Y coloca la correcta. Entonces la DNA polimerasa añade la base correcta y continúa la replicación. Chévere. No pasa nada. El segundo es mecanismo de reparación de errores de apareamiento. Miren lo que está pasando aquí. Entonces, durante la replicación del DNA, una base se apareó de forma errónea y fue omitida en la corrección de prueba. ¿Qué quiere decir? De que aquí no se corrigió. Ahí quedó en el proceso. Entonces, hay unas proteínas de reparación del mecanismo de errores, de apareamientos, pero aquí excinden un pedazo mayor, que es este. Y la DNA polimerasa agrega todas las bases de forma correcta. Bien, este es el otro modelo de reparación. Y aquí tengo otro, reparación por excisión. Una base de DNA está dañada de modo que no es funcional. O sea, los nucleótidos se dañan, la base se daña, o sea, estructuralmente cambia su forma. Obvio que cuando eso cambia su forma, afecta estructuralmente todo. Y entonces aquí pasa un sistema parecido al de arriba. Excinde el pedazo y la DNA polimerasa, uno en este caso, arregla el problema. Bien. Cuando esto no pasa, ¡tatán!, tenemos mutaciones. O sea, en lugar que iba una base, se pone otra y esto obviamente me cambia el sistema. O sea, yo ya aquí tengo una mutación porque yo tengo un cambio en un nucleótido que ese cambio se va a mantener cada vez que se replique el material genético. Esto como puede pasar, puede ser, las mutaciones pueden ser positivas, pueden ser neutras o pueden ser negativas. Positivas cuando eso beneficia. Por ejemplo, hay personas que tienen, digamos que un sistema metabólico mejor porque tienen unas proteínas mucho más efectivas, unas enzimas más efectivas. O puede ser de que esa mutación no afecte nada, ni para bien ni para mal. O sea, la mutación está ahí, como pasa normalmente en nosotros. Pero también puede pasar el lado negativo. Esto es grave. Porque cuando la mutación es negativa, genera un defecto. Y eso me puede generar problemas que pueden llevarme hasta la muerte, ¿no? O las enfermedades, lo que habíamos hablado en algún momento de errores innatos del metabolismo. Bien, entonces eso ocurre si el sistema de replicación, la reparación del sistema de replicación falla. Ahora, esto es lo que veníamos hablando. El sistema de replicación de DNA circular y lineal. Aquí lo vemos. Este es el de los procariotas y este es el de los eucariotas.
En procariotas tenemos estas regiones, ORI y región TER. ¿Qué es lo que está pasando? Ya sabemos que el complejo, el DNA, aquí también pasa a través del complejo de replicación hasta que al final tenemos las dos células hijas con su material genético replicado correctamente. Bien, y lo mismo aquí, ya tenemos aquí origen de replicación, ya les había dicho que habían varios orígenes de replicación. Y en cada uno de ellos va a pasar el DNA a través, o sea que la célula, el DNA está dotado de esos orígenes, de esas áreas donde se ensamblan los orígenes de replicación. Igual, tenemos 1 y tenemos 2. Aquí vemos una micrografía de cómo ocurre el fenómeno, en este caso para procariotas y en este caso para eucariotas. ¿Sí ven cómo estos son áreas donde se está comenzando a replicar nuevo? Bien, en eucariotas. La ciencia moderna ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y tenemos algo que se llama, ¿cómo yo puedo hacer de forma artificial esto? Se llama una PCR, una reacción en cadena polimerasa. ¿Qué es lo que hago simplemente yo? Hago esto por una reacción isotérmica, o sea, con cambios de temperatura, adiciono yo artificialmente el cebador en cualquiera de esos, tengo los nucleótidos en el sistema y lo que hace es que el cebador me activa el proceso y me sintetiza cada vez la porción que yo quiero de DNA en los dos sentidos. O sea que yo de una muestra pequeñita de DNA puedo tener una muestra más grande para hacer diferentes análisis del gen. Esto es muy fácil de hacer, lo hacemos de rutina nosotros. Esto es importante porque muchas veces necesitamos saber si hay un problema a nivel genético. ¿Cómo hacemos? Tenemos que aislar el DNA, tengo que secuenciar el área que a mí me interesa y tengo que amplificarla. Esto se llama un amplicón de un área específica, un amplicón. Ese amplicón es el que yo puedo estudiar de diferente forma. O sea, yo puedo secuenciarlo y ver qué nucleótidos están compuestos y compararlos con otros DNA de referencia y ver si hay algún cambio. ¿Bien? Eso se hace de esta forma. Este proceso, que es el de transcripción, vamos a verlo, pero ustedes ya lo saben, por eso no voy a entrar en detalles, simplemente para recordar. Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, transcription factors, RNA polymerase, and ATP. Transcription begins with a strand of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the TATA box. An enhancer region may also be involved. Several complexes, known as transcription factors, are required for successful transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the TATA box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors, including TF2A and TF2B, then attach. These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA polymerase. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex. Now energy must be added to the system for transcription to begin. This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are released after transcription begins.
When the end of the transcription unit is reached, the RNA polymerase dissociates, and the newly formed strand of RNA is released. Bien, entonces vamos aquí, ¿no? Recuerden, aquí esto es DNA, ¿cierto? DNA. Y en el proceso de transcripción, esto debe madurar a una molécula de, esto es DNA, como les dije. Aquí va a ser RNA. Y ese RNA vamos a tener un RNA mensajero después de que sea el proceso de maduración, de lo que ya habíamos hablado. Bien. Entonces, en el proceso de transcripción hay unas señales de inicio. Esto está ya codificado en el gen, ¿sí? Y hay unas señales bien claras donde inicia el proceso y donde, donde está el gen y donde se inicia exactamente. O sea, el gen tiene unas áreas. Área de activación y área de inicio, ¿ok? Y aquí ya se inicia el proceso. Mira, aquí tenemos la molécula de RNA. Una molécula de DNA. Simplemente vamos a tener un molde. Esto ya lo habíamos visto también, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a abrir. Este DNA se va a abrir. Y al abrirse, va a servir de molde para un nuevo RNA. Que es el que tenemos aquí. Miren, aquí lo tenemos. ¿Cómo se da este proceso? Muy parecido al de replicación. Yo tengo una cadena molde, que es el DNA. Tengo una RNA polimerasa, que activa el proceso, y tengo una cadena codificante. La dirección de la transcripción va en este sentido. ¿Sí? Entonces, aquí abrió y aquí va sintetizando hasta que llega a su región de terminación. Tengo una región de terminación en algún momento. Cuando llega a la región de terminación, esto se libera y queda el RNA libre, ¿no? Que es, veamos de esta forma. El área promotora, donde está la señal del gen, o sea, este es el gen. Inicio lugar de transcripción, ¿cierto? Señal de terminación. La RNA polimerasa, esta que está en azul. Se abre la cadena molde. Una vez se da el sentido de la transcripción, 5'3". A medida que avanza hasta su región de terminación, se va sintetizando la nueva molécula. Una vez llega, se disocia todo esto, el DNA queda igual y tenemos una nueva molécula de RNA. Solo para complementar aquí, esto es un sistema de transcripción, o sea, hay una regulación. Esta es la región promotora, antes del inicio de la transcripción. Y en esta región hay un área del DNA que se llama operadora. Aquí se establecen unas moléculas especiales, la RNA polimerasa que le hablamos y un represor. Ese represor se puede activar. Aquí yo tengo triptófano, que es otra molécula. Se activa cuando está unido y se desactiva cuando está unido, ¿ok? Entonces, si todo está funcionando bien, está activado, se sintetiza. Si el represor se une, se inactiva el proceso. Porque si no pasara esto, pues tendría siempre el RNA produciéndose. Esto es en procariotas, es un poco más simple que en eucariotas. En eucariotas hay más moléculas actuando en esto. Finalmente, vamos a ver la traducción. Los ribosomas son los orgánulos encargados de traducir la información genética que contiene el ARN mensajero. La traducción se inicia con la unión de un ARN mensajero al ribosoma a partir del triplete de iniciación. El ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero
que pasan a ser ocupados por dos moléculas de ARN de transferencia con sus respectivos aminoácidos. Una enzima del ribosoma cataliza la formación del enlace entre los aminoácidos, de modo que a medida que éste avanza, se van añadiendo aminoácidos a la cadena peptídica. La secuencia se repite tantas veces como tripletes forman el ARN mensajero, hasta la aparición del triplete de terminación. Finalmente, la cadena polipeptídica se separa del ARN de transferencia terminal y queda libre en el citoplasma. Bien, este sí lo habíamos visto, el anterior no lo habíamos visto bien, pero es el proceso de traducción, donde los ribosomas son los que se ensamblan, ¿ya? La subunidad grande, subunidad pequeña, y pueden haber de dos tipos, ¿no? En célula eucariota tenemos ribosomas, pero no son de la misma naturaleza, pero esto depende más del tipo de moléculas y componentes. Y tengo los RNAs ribosomales. Entonces, miren que esto es RNA. O sea, que es RNA que se sintetizó a partir de algunos genes. O sea, los ribosomas están compuestos de esto. Y otro tipo de proteínas. O sea, aquí ya tengo proteínas, moléculas de otra naturaleza, ¿no? Entonces, vemos que aquí son diferentes dependiendo del tipo de organismo. Y el código genético ya lo habíamos explicado, o sea que yo no voy a entrar en detalle. Simplemente para recordarles que tenemos en la traducción el proceso de inicio, alargamiento y determinación. Y cuando todo se disocia, simplemente tenemos los aminoácidos en forma polimerizada de cadena. Y después viene el proceso de maduración de las proteínas. Inclusive aquí tengo una RNA de transferencia, otro tipo de RNA de transferencia que está codificado en los genes que tenemos. Bien, entonces miren que no necesariamente el gen va a terminar en un péptido, sino también en diferentes tipos de RNA. Este es un RNA de transferencia, miren. Aquí está el RNA, la naturaleza del RNA. Lo reconozco por esto. Y él es autocomplementario en varios lugares. El hecho que sea complementario me genera estas áreas interesantísimas, que son las áreas donde están los anticodones que se van a unir a los codones del DNA. Bien. Esto no lo voy a repetir porque ya lo hablamos. ¿Qué es lo que pasa al final de todo este proceso? Las proteínas. La síntesis en el retículo o la síntesis en el citosol, y las proteínas van a viajar dependiendo por dónde les toque el camino, por retículo o por citosol. Y pueden ir a sus lugares de destino, si son plantas, en el caso de nosotros, o también pueden ir a los peroxisomas. Y con esto hemos terminado nosotros el curso de hoy.